Empezamos. Entendido. Bueno, yo soy Viviana Bianchi, soy psicoanalista con perspectiva de género, este, y militante de derechos humanos, y en la medida de lo posible participo de los activismos feministas. Me gustaría, bueno, se pueden ver los nombres de ustedes acá, pero me gustaría para empezar y cortar un poco, hacer el clima más colectivo, que la que tenga ganas, la que quiera, que comentara por qué decidió inscribirse en este conversatorio. Que la Eh, llevó a anotarse. Sí, sí, ¿Puedo? Cristina. Sí. Bueno, yo soy Cristi Latancio de San Rafael, Mendoza, también activista de derechos humanos por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Estoy a cargo de la Secretaría de Personas Adultas Mayores de la Regional Mendoza y los casos de la regional que llegan los atiendo yo. Pero somos tan pocos los militantes que también tenemos otros casos de derechos humanos. Feminismo, aunque hay un grupo muy fuerte, LESA, niñez y adolescencia. También integro el Comité Nacional contra la Prevención de la Tortura, que eso es lo que me permite ingresar en las residencias de larga estadía y en lugares de menores, cuando nos permiten, porque a veces tampoco. Mendoza es muy difícil en eso, pero bueno, en las residencias, y soy creyente en una causa de 14 adultos mayores que murieron en el 2020 21 en una residencia de larga estadía porque eran antivacunas en eso. Así que, bueno, eh, esa es mi postura y acá estoy. Bien, bienvenida. Un gusto. Acabo de leer en el chat a Florencia de Formosa, así que también bienvenida. Eh, bueno, muchas de acá debemos estar en distintos organismos de derechos humanos, supongo. Yo también estoy, pero muy recientemente, Cris, en la APDH. Ah, bueno, ingresaste con Maca, ingresaste con Gabriel. Bueno, ya vamos a reunirnos en algún Zoom. Ya nos Ahí vamos, está. exactamente. Seguro, seguro, Pronto. seguro, seguro. Bueno, me alegro, bienvenida. Y joven. Ay, porque. No, No, bueno, estamos bajando la franja etaria, te aseguro. Ay, perdón. no, voy por mis 60, así que joven, no. Eh, bueno, ¿alguien más quiere comentar por qué se inscribió? Sí, soy Aurora y pues bueno, a raíz de la desaparición forzada de mi hermana en en el año 76, ¿no? Después, bueno, uno participó activamente como pudo en esos años, yo era joven en ese momento, y después me uní a grupo de Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, un grupo de familiares que querellamos en los juicios, ¿no? de esta humanidad, el juicio de Campo de Mayo en el caso mío, y bueno, y acompañamos a otros familiares en todas estas causas, ¿no? Pues es difícil decidir si la búsqueda de pruebas, pruebas es una forma de decir, bueno, de algo, de indicios, algo. Y bueno, y quedé ligada también, o sea, digamos, a todo lo que
sea derechos humanos, participo activamente de los siluetazos que se hacen en todo el país, pero bueno, ahí en San Fernando sobre todo, una, eh, es un evento que se hace acá hace 30 años y bueno, es un tema que me interesa, o sea, por ahí está más centrado el tema de derechos humanos en lo que es eh, en esa cuestión de que de la época militar, pero que los derechos humanos son tantos y que 14 bis, solamente leyendo el 14 bis, ¿no? O sea, nos compromete a todos el derecho humano a la vivienda, a la salud, a la educación, a la comida, a todo, ¿no? La soberanía alimentaria. Entonces, bueno, es un tema que me interesa. Y entonces quería compartir este taller. Bueno, gracias, gracias por estar. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar por qué decidió estar estas 2 horas más o menos acá? Aprovecho a probar si se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha así. Buenísimo. Bueno, hola a todas. Mi nombre es Silvia Siderac, soy docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Soy feminista y estoy muy preocupada, como todas, calculo las compañeras acá, con el avasallamiento terrible de derechos humanos que estamos teniendo, y sabemos que mujeres y disidencias las vamos a pasar muy mal, al igual que el resto, pero peor. Y me preocupa mucho porque en nuestra facultad tenemos la formación de formadoras y formadores, es decir, la formación docente. Bueno, hemos escuchado a Adorni hoy, todos los días venimos escuchando algo que nos hace reaccionar, accionar y juntarnos. Así que eso por un lado, tratar de repensar juntas los derechos humanos con perspectiva de género creo que es crucial. Escuchar a Vivi, que la conozco desde hace mucho y que me gusta mucho escucharla y leerla, y bueno, esto, compartir con ustedes. Gracias, Sil. Marina levantó la mano también. Marina. Hola a todas. Bueno, mi nombre es Marina, soy de Santa Fe. Soy docente de formación docente, como la compañera que terminó de hablar recién, muy preocupada por lo que está pasando, muy preocupada por el avasallamiento que estamos viviendo. Siento que realmente hemos retrocedido a aquellos años tan tristes que hemos pasado los argentinos. Y bueno, como estoy muy triste y que no puedo ni pensar, muy angustiada, es que estoy buscando reunirme y pensar juntas estas problemáticas para, bueno, para tener también más elementos. Eso. Gracias, Marina. Lo que decís me lleva a mencionar algo que olvidé cuando me presenté yo, que es el agradecimiento al colectivo de Somos en Red, porque esto de poder estar en contacto, comunicarnos, juntarnos de la forma que sea, es decir, sostener el entramado colectivo, pasa a ser a estas alturas creo una cuestión de sobrevivencia. Así que gracias a todas y por supuesto a Somos en Red. Gracias, Viviana, por todo. Marcela y Lila han levantado la mano. Sí, sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todas? ¿Me escuchan bien? Lila, sí. Perfecto, Lila, perfecto. Bueno, yo también soy de la provincia de Formosa, trabajo en la educación intercultural bilingüe, lo que era antes modalidad aborigen. Trabajamos para las poblaciones indígenas. Actualmente estoy cursando una maestría en género, sociedad y política. Pero bueno, me sumo a las palabras de las compañeras de Silvia y de Marina, que bueno, últimamente estoy muy angustiada y busco también reunirme con personas
que podamos tener miradas distintas sobre un tema, pero con un objetivo común, que es, en este caso, capaz que no podamos hacer mucho todavía, pero sí por lo menos compartir esta angustia y poder canalizar por algún lugar lo que nos pasa a nosotras como mujeres y las disidencias y las poblaciones indígenas que también en este momento están teniendo como muchas violaciones de derechos que no son muy antiguos tampoco. Eh, Sobre todo la educación, estamos atravesando momentos bastante complicados. Si bien acá en la provincia de Formosa todo parece funcionar como siempre, pero la realidad es que estamos haciendo lo que podemos. Y bueno, por eso me sumé a este Zoom, a este encuentro, para poder pensar también con ustedes y poder compartir esto que nos está pasando como país, como sociedad y que podamos avanzar en algún sentido. Por suerte, la virtualidad nos permite ahora encontrarnos con muchas mujeres, con muchas personas de diferentes lugares y que podamos también compartir nuestras realidades y tener más argumentos y motivos para seguir adelante y poder reconstruirnos. Así que les agradezco mucho y con mucho gusto las voy a escuchar. Gracias, Lila. Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Soy Marcela Esplanato. Trabajo en la Dirección General de la Mujer, que ya no es más Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, se llama Dirección General sobre las violencias que se ejercen sobre las mujeres. Se ha cambiado esto en el año pasado, 2023, y se generaron varias oficinas seculares con perspectiva de género. Desde un gobierno que hace ya que van a ser 19, 20 años que está en camino a los 20 años de estar en la ciudad. Soy locutora integral y bueno, yo creo que tenemos que hacer un balance de por qué nos está pasando lo que nos está pasando, qué es lo que, en qué, tratar de buscar en qué nos dejamos estar. Yo un poco lo tengo medianamente claro, pero no todos lo compartimos y está bueno los encuentros. Y me parece que en este momento nos están avasallando, creo que lo más básico de los derechos humanos, las prioridades, que es el trabajo, la salud, la vivienda y educación, y otras cosas más que tienen que ver con las cosas bases que tenemos, porque nos avasallaron el artículo que tiene que ver con la Constitución, creo que hoy lo hablaban por televisión, que es el artículo 42, y la verdad es un horror. Así que bueno, eso es preocupante. Gracias, Marcela. Sobre lo que decía recién Lila, solo un comentario muy breve, porque dijiste, bueno, vengo a escuchar. No, a ver, la idea es que nos escuchemos entre todas, ¿sí? Y que todas podamos hablar, comentar. Bueno, ya voy a explicar cuál va a ser la dinámica. ¿Alguien más quiere contar algo? ¿Decir por qué vino? No. Hubo dos mensajes por chat, Vivi. Yo quería contar algo, ¿puede ser? Sí, Susana, dale. Bueno, este año, a fin de año, se cumplen 48 años que yo me recibí de licenciada en Psicología en la Facultad de Buenos Aires, en la UBA. Yo entré en esa facultad en el 70 y en el 76 me dije me voy o me van. Y a partir de ahí, habiendo terminado la carrera, me escondí y me escondí en la educación. El miedo es muy grande y poderoso. Mi especialización era en psicoanálisis. Y recién los últimos años
después de tantos años, estoy empezando a retomar y hacer, por eso la palabra que me llamó fue psicoanálisis, empezando a retomar de a poquito aquello que dejé truncado alguna vez en mi vida. Y que uno lo borra tanto de su vida, tanto que me es totalmente extraño, parece que no hubiera sido parte de mi vida, porque lamentablemente tuve cercano muchas experiencias muy difíciles de elaborar y que generaron mucho, mucho miedo. Entonces la palabra psicoanálisis, dije, bueno, voy a ver si yo, y estoy haciendo otros cursos de la facultad, si puedo a mis 72 años, ya hace unos años que empezar a reconciliarme con esa carrera que dejé ahí. A veces dicen, hubo desaparecidos, hubo torturas, hubo un montón de cosas, pero a todos esa época nos dejó marcas. A mí me dejó marcas psicológicas, porque las marcas físicas se las dejó a mi esposo. A mí me dejó las marcas psicológicas. Y ahora empecé a amigarme con eso que viví y a darme cuenta, después de tantos años, cuánto cambió la vida. Me cambió la vida. Yo me refugié en la educación. Es más, creo que trabajé con gente de 30 años y no sabían que me había recibido de psicóloga y que era psicóloga, porque era el silencio. Esa famosa frase de el silencio es salud. Y era la salud del miedo. Entonces, muy feliz de estar con ustedes hoy. Gracias. Gracias, Susana. Marcela ha levantado la mano también. No, quedó. La tenía que haber bajado. Me dormí. Bueno, listo, gracias. Bien, ¿alguien más? Perdón, me dormí en bajarla, ojo, porque estoy acá escuchándola, claro, porque viste que uno queda re interesante todo lo escuchado hasta ahora, por favor. No sé por qué lo aclaro, pero me pareció que esto de, a veces en el Zoom da esta prioridad de decir, te apagás la cámara y demás, pero la participación de esto me parece esencial. Ahí Olga levantó su mano. Porque había escrito recién, pero ahora tiene ganas de hablar. Claro, disculpe porque entré un poquito tarde. Y yo quería que me vean la cara también. Y después voy a salirme de la imagen porque no tengo buena señal. Entonces escucho mejor con él. Igual estoy atenta. Bueno, escuché a las dos compañeras últimas. Totalmente de acuerdo. Yo me refugié en el arte. También en la docencia y en el arte. Me tocó justo el final que yo quería estudiar Bellas Artes y me habían aconsejado estudiar en la Facultad de La Plata. Y digo, bueno, soy una sobreviviente de la noche de los lápices de alguna manera, porque no pude por temas económicos ir a estudiar a La Plata. Así que estudié Bellas Artes acá en Capital, en la escuela, en la Belgrano, donde también cuando entré ya en el 82, justo en la época de Malvinas. Todavía estaba desapareciendo gente, entre ellos profesores de la escuela y algún alumno. Y yo llegué a ser muda prácticamente, invisibilizada, porque yo tenía a mi papá que era muy peronista y te habían hecho, tuvieron la primera unidad básica en Lanús, masculina, mi papá, femenina, mi mamá, y eran luchadores y estaban con los curas villeros, en esa época del Tercer Mundo, y dos desaparecieron de los curas, monjas, que yo conocí porque iban a mi casa, a las reuniones, y había una mezcla de política y de religiosos jugados, ¿no? Monjas y qué sé yo. Y yo veía con asombro todo eso, porque no entendía muy bien. Después lo entendí, ¿no? Ya cuando sí ya estaba en la Escuela de Bellas Artes, y ahí sí se hacían muestras todo el tiempo, se hablaba mucho de política, y la mayoría militábamos ya en el centro de estudiantes. Pero esto que dicen del silencio sí era muy común en esa época. Muy pocos sabíamos en realidad bien lo que estaba pasando, excepto que lo estaba viviendo
así muy, muy de cerca o con algún familiar. Y estoy muy contenta de encontrarme en este tiempo con ustedes y que vamos con el tema de las herramientas que necesitamos, porque viene buenísimo. Y por mi parte estoy ahora de tantos grupos que estuve, me quedé en un grupo muy pequeño que justamente apuntamos al arte y a la política, ¿no? Que van de la mano. Pero enfocándonos en el arte para poder sanar un poco todas estas heridas y poder reconstruir esto de alguna manera. Bueno, las abrazo a todas. Gracias, gracias. Muy lindas palabras, Olga. Una pregunta en general. ¿Alguien de las presentes estuvo antes en mi conversatorio Niñas no Madres? No. Yo y por eso estoy acá siguiéndote. A ver, Yo de Somos, yo Bea de Somos en Red, yo. Ah, Bea. Ok, ok. Bien, bien. Bueno, hacía esta pregunta porque la dinámica les cuento un poquito la idea. A ver, ya se va a ir aclarando un poco lo que digo ahora, pero en principio voy a trabajar, a compartir con ustedes un texto que parte va a ser leído y en parte va a ser comentado. Pero no es necesario que dejemos el debate para el final. Es decir, a mí, por mí, estoy encantada en que me interrumpan en el momento en que cada quien lo considere, para aclarar algo, para una pregunta, lo que sea. Me parece perfecto porque vamos armando una especie de diálogo. Así que eso, que puede haber debate final, pero también puede irse debatiendo durante el trabajo del texto. Eso por un lado, y lo otro, bueno, a ver, creo que ya lo dije. Así que sí, esto, un poco voy a leer y un poco comentar y otro poco este, compartir con ustedes cierta información que estuve rastreando. ¿Les parece que empecemos? Ya que son las 19, ¿sí? Bien, bueno, ya saben que el título que le puse a este texto es Derechos Humanos, Ética, Ideología, es una mirada psicoanalítica. Libros, textos y lectores. Estructuración subjetivante cuando acontece tal encuentro, en nuestra condición de portadores de la palabra y de la reivindicación de la convivencia humana. De esto que acabo de leer, el ejemplo es precisamente el texto que traje para compartir. Porque originalmente este texto fue originalmente un artículo que presenté en el segundo libro de Psicoanalistas Autoconvocados, de hace más o menos 2 años. Cuando las compañeras de Somos en Red me invitan a que volviera a participar en un conversatorio, dije, bueno, a ver, puede ser este texto. Y lo tuve que reescribir tantas veces, hay tanta reescritura del texto original, que ahora es otro texto. Porque el actual, está pensado en función de este encuentro. Entonces, quiero decir, por esto que leía, que es la escucha del otro la que nos hace poder volver a hacer circular la palabra.
y poder rearmar las escrituras de la historia. Un segundo párrafo que remite al primero. Hace referencia a lo que digo sobre la condición de ser portadores de la palabra y de la reivindicación de la convivencia humana. Los regímenes totalitarios saben del peligro que esto conlleva. No casualmente, la quema de libros y la destrucción de bibliotecas constituyen un acto paradigmático en los hechos bélicos, independientemente que sean de alta o baja intensidad o del lugar geográfico o tiempo histórico en que acontezcan, pues no consisten únicamente en el arrasamiento de los territorios y el borramiento de los cuerpos, sino fundamentalmente en la aniquilación del diferente, percibido en una dimensión amenazante por su condición de tal. Al respecto, y con mucho respeto por las compañeras que han vivido esta historia en sus propios cuerpos. Recuerdo que, creo necesario recordar que así como la desaparición forzada de personas tiene su punto cumbre entre los años 1976, 1977, 1978, porque cuando se realiza, podemos recordar, el Mundial del 78, donde todavía había muchos compañeros que estaban en los centros clandestinos de detención. Es decir, en esos 3 años se había consumado el delito de la desaparición forzada. Pero al mismo tiempo, y a esto hace mención el párrafo, al mismo tiempo lo sucedido con la quema de libros y de bibliotecas. Las quemas se produjeron, cuando llega el año 1978, la mayor parte de las bibliotecas habían sido o destruidas o quemadas. Los libros estaban en la hoguera y les sujetes estaban desaparecidos. Yo hago mención a estos años, 1976, 1977 y 1978, porque también el año 1979 marca un hito, ya que es el año en que viene a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que habían llegado al exterior tal cantidad de denuncias por desapariciones forzadas que la Comisión Interamericana decide enviar una comisión especial a Argentina, que es la que toma muchísimos testimonios de quienes fundamentalmente eran madres y abuelas o familiares de aquellos que permanecían desaparecidos. Esto es 1979. Acá para comentar sobre lo que decía al principio, que la escritura inicial del texto actual, por una cuestión administrativa, la tenía que presentar en el mes de marzo
para que llegara la imprenta a tiempo. Y entonces, por lo tanto, eran las semanas previas al 24 de marzo de hace 2 años. 24 de marzo del 2022. Por la fecha, era imposible no evocar la resonancia de significantes insoslayables, encarnados en historias subjetivas y colectivas a lo largo de generaciones. Y ahora como que un poco vuelve a suceder lo mismo con este conversatorio, porque acabamos de repudiar otro 24 de marzo, ya pasaron 48 años del golpe de Estado, y recientemente, hace un par de días, conmemorar el 2 de abril por la Guerra de Malvinas, de lo cual hacen 42 años. Es decir, hay vidas enteras atravesadas por estas fechas, ¿no? Las políticas, militancias y activismos de memoria, verdad y justicia, enmarcadas en el paradigma de los derechos humanos y situadas en una posición ética, interpelan la dimensión subjetivante del psicoanálisis, en cuanto éste ofrece tiempo, espacio y alojamiento a la circulación de la palabra, que no es sin escucha. Es decir, la presencia de un hablante, pero indispensablemente también de un oyente. Hay autores que van muy fuerte con este punto y llegan a decir que la existencia del oyente es lo que produce la creación del hablante. Que si alguien habla es porque alguien escucha. Se sostiene que lo personal es político, que lo político es personal. En una equivalente línea de análisis, la posición analítica nos confronta con lo dicho, pero también con lo imposible de decir, en particular cuando el decir bordea el horror. Por cuanto no se trata de lo imposible de recordar, sino de lo imposible de olvidar. Y es el punto en que la ética hace saber de los límites de la palabra, y cuando el silencio también puede cumplir una función reparadora, a condición de ser escuchado por un otro. No sé si soy clara, el silencio también se escucha, no solo las palabras. El modo en que se inscriben en el psiquismo las marcas traumáticas dice ¿Puedo algo. decir algo? Sí, Aurora. No, me impresiona esto que decís del silencio. Las primeras marchas de las Madres de Plaza de Mayo eran en silencio. Eran esos 30 minutos, era silencio absoluto. Una vez se me ocurrió a mí preguntarle una cosa a una madre, me dice, después, porque ahora es silencio. Me parece que a veces creemos que el gritar o vociferar hace que la gente escuche, y a veces el silencio tiene este poder también de llamar la atención y de ser muy fuerte, ¿no? Hay que saber escuchar el silencio también, pero me parece muy fuerte esto que estás diciendo. Totalmente de acuerdo con lo que vos decís y gracias por este aporte, porque se me había olvidado a mí. Así que gracias por hacerlo. Sí, es muy fuerte porque conocemos esta historia de las madres cuando los milicos les dicen caminen, caminen, es cuando empiezan a dar
Sí, circulen, circulen, es cuando empiezan a dar vueltas a la plaza y lo hacen en silencio. Y el silencio, bueno, acá hago un agregado psicoanalítico. No es poca cosa el silencio y poder escucharlo. En psicoanálisis se plantea que la palabra y el grito emergen desde el silencio y a partir del silencio. Digamos, como que el silencio es un... Yo iba a decir, el silencio es el grito. Claro, claro, sí, es un modo, pero produce significantes el silencio. Es decir, siempre va a haber palabras que sean su efecto. Sí, 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 Susana. Ujú. Gracias, chicas. El modo en que se inscriben en el psiquismo las marcas traumáticas dice algo respecto del temor de los sujetes a poner en circulación la palabra, por el riesgo de que una palabra se salga de la serie y desencadene un estrago subjetivo. En esta encrucijada reside la categoría de lo siniestro respecto a los efectos psicosociales del terrorismo de Estado, en la medida en que un mecanismo fundamental de la destrucción del entramado social es la instalación del olvido, un instrumento esencial de todo plan genocida. Pero el ocultamiento de la verdad no impide el retorno de lo no dicho. Un déjà vu que atraviesa una generación tras otra, reactualización que presentifica una y otra vez lo traumático, ya que lo que se recuerda no pertenece al orden de lo olvidado, sino al orden de lo imposible de olvidar. Acá sigue una cita que les pido permiso, voy a leer por respeto a Silvia Blechmar, psicoanalista, bueno, también activista en derechos humanos, ya, bueno, está en otros lugares. Es una cita que pertenece al libro Dolor País. Dice Silvia Leismer, y esto después lo voy a trabajar más. Hay no solo una diferencia de matices en los diversos modos de producir dolor a otro ser humano. En la agresividad yo reconozco al otro y llego a sentir odio por la resistencia que opone a someterse a mi voluntad. En el sadismo se ejerce de hecho una destitución subjetiva y el cuerpo del otro está al servicio del goce que de ese sufrimiento se obtiene. La crueldad, por su parte, tiene algo de ambos, es decir, de agresividad y de sadismo. La tortura es claramente su paradigma. Hay, sin embargo, un modo de operar que no es intrínsecamente ni agresivo ni cruel, y que es todo esto por sus efectos. La acción no se sostiene en el intento de demoler al otro, sino en el desconocimiento liso y llano de su existencia, en la desarticulación de toda empatía. Bajo esta forma se ejerció lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. Y acá comento yo algunas cosas en base a este párrafo de Silvia Blechmar. De Hannah Arendt, no sé si habrán visto la película
que es del 2012, pero se estrenó en Alemania en el 2013, que se llama Hannah Arendt y la banalidad del mal. Esta peli creo que todavía se puede seguir viendo en internet. No sé si a través de YouTube o directamente entrando a un enlace, pero yo la vi por internet hace mucho tiempo. Bueno, de Ana hay que recordar que fue graduada en filosofía y en 1963 escribe un libro, Heitman en Jerusalén, cuyo subtítulo es un informe sobre la banalidad del mal. Esto es 1963. Ocurre que Ana asiste como periodista al juicio que se le hace a Heitman en Jerusalén. Más o menos la cronología de los hechos es la siguiente. En el año 1960, Heitman se fuga con una identidad oculta a Argentina. Es capturado por el Mossad, el servicio secreto israelí, y llevado a Jerusalén. Es llevado sin extradición, o sea, violando todas las normativas del derecho internacional, y la defensa que luego hace Israel desde Derechos Humanos es que si pedían la extradición de Heitman, iba a ser imposible o podía demorar tantos años que no iban a lograr llevarlo a juicio. Con lo cual lo encuentran en Buenos Aires, lo llevan a Jerusalén y en 1961 se acontece el juicio a Heitman en Jerusalén. Sí, creo que comenté que Ana asiste a ese juicio oficiando de periodista y participando absolutamente en todas las instancias del juicio, con su carácter de periodista. Como resultado del juicio, en el año, o sea, Heitman es condenado por delito de lesa humanidad, bueno, que ahora se llama de lesa humanidad, y en el año 1962, o sea, al año siguiente, es ejecutado, se realiza su ejecución por ahorcamiento. A mí me pareció muy interesante algo que Ana rescata, no recuerdo dónde, hace un extracto, hay muchos extractos del juicio a Heitman, uno de los extractos resalta que él declara que él no tenía ninguna responsabilidad, que él solo hacía su trabajo, que no solo obedecía órdenes, solo cumplía con la ley. No sé si esto les recuerda algo que en Argentina se llamó la obediencia debida y se sigue llamando obediencia debida. Ana, además, comenta muy impactada, y esto es lo que le da el subtítulo al libro y el concepto de banalidad de pensar, la banalidad del mal, comenta que no se percibía en Heitman uno de los, uno de los mayores genocidas, ejecutores
del genocidio. Y Ana lo que resalta es que no se percibía en él ni culpa ni odio. No había ninguna clase de empatía respecto a la condición humana y a la existencia y el reconocimiento del semejante. ¿Puedo decir algo? Hola. ¿Sí? Me haces Marcela. acordar, sí, me haces acordar a esa entrevista que hicieron a Videla. A ver. Le hicieron una entrevista donde hablaba de los Kirchner, ¿recuerdan? Sí. Lo que está haciendo. Bueno, es muy fuerte, porque es como que tienen un patrón y una forma. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. A ver, me haces pensar, digo, no es casual, acá creo que todas o la gran mayoría habremos participado alguna vez de las marchas de derechos humanos y particularmente de las marchas del 24. Entonces, todas conocemos y hemos escuchado y cantado y gritado eso de como a los nazis. Como al Ignacio va a pasar, a donde quieran, los iremos a buscar. A donde vayan, los iremos a buscar. Exactamente. No es casual, ¿no? Porque, bueno, sí, es la historia de la humanidad y también la historia de la condición humana, sobre la cual hay que hacerse algunas preguntas. Convengamos que a mí me llama poderosamente la atención desde el juicio en 1985, ¿no? Pero también en esa entrevista, esa deshumanización latente desde la opinión, desde los conceptos. Fue muy fuerte escucharlo, leerlo más que nada, pero me parece muy fuerte. O sea, esa apatía que refleja justamente a este nazi, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y si vamos ahora con el tema del actual presidente, cuando habla de Malvinas, cuando hace esta cosa de Thatcher, que la reivindica, digo, hay como una cierta cosa de un tufillo, como dice. Hay una pieza que en este momento no me acuerdo, pero se huele mal olor. Sí, bien, gracias, Marcela. A ver, es que justamente en esto se juega la banalidad del mal, en el desconocimiento del otro como un semejante. Entonces, no hay ninguna posibilidad de empatía y mejor saberlo, mejor saberlo. Viviana, cuando hablabas de esa mezcla de la agresividad y el sadismo y ponías la crueldad que tiene de los dos, yo veía que en este gobierno se observa esto de la crueldad. Es como que se ríen de las personas despedidas. Hay una falta de empatía con los jubilados, con toda la situación de dolor, personas que no tienen los medicamentos oncológicos, ¿no? Y hay representado en ese personaje que es un fantoche también, ¿no? Este Adorni que es realmente una persona cínica, ¿no? Que es un poco esto que estás diciendo, de no tener empatía con el ser humano, ¿no? Totalmente como una cosa alejada, ¿no? 15.000 despidos y se nombra como si fuera una gran gestión de este gobierno. No se puede ni inaugurar un puente, inaugurar una escuela, inaugurar un hospital y te dicen, te dan esta noticia de 15.000 despidos como diciendo, miren qué grandes que somos, ¿no? Hay eso de la banalidad del mal. Sí, coincido totalmente. Sí, Y yo Susana. quería agregar algo a esto. Y lo terrible de esto que ella está diciendo es que hay argentinos que lo festejan. Eso para mí es hasta más terrible que los autores. Hay argentinos que festejan esas situaciones. Eso me
Eso me da terror. Terror. Solo eso. Sí, bueno, esto que decís, insisto, nos lleva a pensar y a hacernos algunas preguntas acerca de la categoría de condición humana y de lo que se dice del concepto cuando hablamos de la condición humana. Sí. Olga levanta la mano, ¿eh? Olga. Olga. Sí, ¿se me escucha, chicas? Saqué la imagen porque me estaba... Bueno, yo quería justo hablar cuando mencionaste lo del silencio. Sí, que todos conocemos que cuando hay silencio, ¿no? Es un mensaje tremendo, sobre todo cuando hay grupos así, en el chat, cómo se nota, ¿no? Cuando alguien no participa, cuando alguien está como, que ahora se dice gostear, que está de moda hablar de narcisismo y de narcisismo perverso y todas las cosas de psicopatías y yo no sé si ustedes ven, pero en YouTube está lleno, es como que se puso hoy en vigencia, entonces a mí no me sorprende porque describen a todos estos personajes y el tema de la crueldad, sin saber yo de psicoanálisis, sin ser psicóloga y solamente tener una sensibilidad común, a veces un poco exagerada, porque yo tengo inclinación por el arte y siempre sentí, y siempre todo lo que hice fue a partir de eso, de mi sentir, de mi pensar y de mi sentir. Y eso por eso. Pero cuando decían, había algo que, esto de habilitar la palabra, no todos habilitan la palabra. O sea, qué importante es el que te escucha de verdad, porque generalmente se escucha o se hace el que se escucha con esa pose, como tenés ahora vos en este momento, o agarrándose la pera todo y no te están escuchando un carajo. Te están dejando que seas para abusar de vos. Y eso, por ejemplo, se habla mucho hoy de las parejas y todo ese tema. Después otra cosa que quería decir, hubo una propuesta de hacer una marcha como de silencio. Y hubo una respuesta a eso, con abucheos y con una bronca. Y yo fui no abucheé nada, pero dije, no, creo que no es un momento para hacer una marcha en silencio. Porque con ese grito ahogado que tenemos todos en este momento, si nos juntamos, que sea para sacarlo. Yo sé que se puede manifestar en silencio, como lo hicieron las madres, obviamente, porque a veces la imagen es mucho más fuerte y todo el contenido que trae, pero no. Y con respecto al ser repulsivo y asqueroso de este Adorni, que no, ya no lo puedo ver, hoy se mandó una, porque ya todo el mundo lo está verdugueando, que eso está bueno también, poder reírte y comprobar que esta gente existe, y son muchos y generalmente están en los poderes de muchos lugares, es esto, dijo la palabra exquisito. Y yo lo relacioné enseguida con cadáver, ¿vieron el cadáver exquisito? Cuando le preguntaron sobre la gestión de salud por los muertos que había con el tema dengue, y dijo que el idiota ese que está de secretaría, no sé qué es ahora, me dice que es un ministerio, sí, lo calificó de una gestión exquisita. Encima, viste, ahí vulgar, banal, todas las palabras, burro, no sabe, todo dio para la joda en un programa de televisión, pero una joda que duele, porque mirá qué personajes, ¿no? Que nos están manejando, nosotros estamos en manos de esa gente. Y toda la historia parece que fuera así. Yo ayer estuve con mi nieto del Imperio Romano, en todos los tiempos. Y justo en el grupo, que estoy con gente muy copada y hay muchas psicólogas en este grupo, y estamos enfocándonos con el tema artes porque necesitamos esto. Y entonces recordamos la carta de Einstein a Freud, preguntándole el por qué, como psicoanalista, que a ver si él tenía una respuesta para esa pregunta que todos nos hicimos en todos los tiempos. Y es tremendo, porque nos deja con una impotencia, con una angustia. Por eso, el tema del silencio, el tema de la escucha, todo eso. Pero esta gente no escucha, ni siquiera saben hacer silencio, no les importa un carajo, no tienen sentimientos. Se habló, no sé ustedes que deben tener más conocimientos, de que hasta hay algo en el cerebro que vienen marcaditos algunos ya. Y otros que vienen con alguna deficiencia que se puede ir formando a lo largo de la vida, de acuerdo a cómo pudiste superar esos dolores de la niñez o de la falta de amor o al abuso.
Entonces todo me hace pensar que, o sea, siempre como la misma pregunta, ¿no? Ante tanta crueldad, que nos quedamos azorados y decimos, pero no somos más nosotros los que estamos padeciendo esto. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Unirnos para cómo llevarlo adelante. Ustedes saben que los políticos, uno fue que me asombró, Santoro, que dijo, bueno, no, porque nos pueden juzgar de antidemocráticos, que nos van a decir que pretendemos un golpe. ¿Qué carajo nos importa cómo nos juzgue esta gente? Ya sé que ahí yo me estoy yendo yo al carajo, pero es lo que siento. O sea, a mí tampoco me interesa lo que ellos puedan decir, porque es todo mentiras. Sabemos que se trata de una acertada de mentiras. Así que bueno, chicas, suficiente por hoy, ya dije todo. Pero me siento, esto no lo pude decir al principio, que Solo para mí me cuando uno... parece un Alberto más. ¿Una qué? ¿Cómo? Que Santoro a mí me parece un Alberto más. Cada vez que lo escucho hay Claro, ¿viste? Claro, querer apaciguarte en este momento no da. O sea, de esa manera, ¿no? Haciéndonos No es los tiempo, democráticos. no es tiempo de tibios. No hay tiempo de tibiezas, por favor. Bien. La idea que yo tengo, disculpen superponerme, es el tema, tenemos que hacer una retrospectiva, o sea, tenemos que evaluar qué pasó en estos últimos 15, 20 años, la década ganada, por qué llegamos hasta acá. Tal cual. Yo reconozco todo lo que están aportando y además también tengo una historia, pero digo, el tema de las madres, las caminatas, lo recordamos nosotros, no lo pudimos transmitir para estos últimos 20 años. Yo me hago estas preguntas. Mira, yo me pregunto lo mismo que vos. Y a veces la respuesta, que va a parecer tonta, ¿no? Pero todo esto empezó con la pizza con champán. Y a Tinelli cortando la pollerita en televisión. En algún momento dejamos de usar nuestro cerebro y pensar, y la caja boba nos ganó. Y como docente de tantos años con adolescentes, yo digo, pero yo mi tarea la cumplí, yo transmití, pero hubo que luchar con algo muy poderoso, que fueron los medios de comunicación y después la bendita y hermosa Internet. Yo también pienso, algo hicimos mal para que estas generaciones jóvenes actuales sean tan individualistas. Yo formé parte de una generación que siempre pensó en lo colectivo y sigo pensando igual, pero hay una generación que es totalmente individualista. Y a veces me hago cargo y a veces me disculpo. No sé qué pensar. Es muy fuerte porque el tema de Tinelli nos lavaron la cabeza, porque era algo que ya estaba premeditado dentro de todo ese gobierno. Pero pasamos a un lugar en la cual estuvo el 2000 y después ahí, bueno, volvimos a resurgir y no tuvimos los elementos. ¿No? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? De Piquete y Cacerola pasamos a estos mundos de mierda. No entiendo. Pero el tema fue la ley de medios tan trabajada. Nos dedicamos a pelearnos con Clarín. Sí. Me llama la atención. Es cierto. Como para poner un poco de optimismo en la cuestión, que no es lo que nos viene sobrando, ¿no? Pero también tenemos una juventud que hizo la marea verde y que desbordó las calles. Yo creo que, como algunas compañeras están diciendo, la hegemonía de los medios es terrible, la construcción de discursos mediáticos y nos mata, pero también hay un movimiento de juventud, sobre todo feminista, mujeres, espontáneo, que existe. Y también hay un 44% de argentines que dijeron no a esto. Así que es muy desmoralizante, es muy terrible, es muy agobiante todo lo que estamos viviendo, pero hay otras voces también. Yo creo que no nos focalicemos solamente en eso que nos está desmoronando, porque
nos necesitamos fuertes y nos necesitamos juntos. Entonces, comparto todo lo que están diciendo, pero tampoco me olvido que, no sé, este 24 de marzo las marchas y las expresiones en las plazas fueron muy importantes. El 8 de marzo fue muy importante también. Entonces, eso sigue estando en la sociedad argentina, me parece, más allá de que nos quieran romper, de que nos han pegado muy fuerte en las construcciones de nuestras subjetividades. Bueno, acá hay gente que sabe mucho más que yo de eso, pero lo otro también está y me parece que es lo que nos puede ayudar en esta resistencia como para poder volver a tener lugares más vivibles, ¿no? Sí, Marina y disculpen. Marita han levantado la mano. Marina y Marita. A ver, Marita, dale. Bueno, yo soy Marita, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Soy de Mendoza, como la vea. Bueno, muy atentamente escuchándolas a todas y agradeciendo estos espacios, un poco retomando lo del silencio, lo de la situación que estamos viviendo, por qué la estamos viviendo. A mí me parece que lo que dijo Olga recién, que existen voces, yo creo que es el momento de las voces. Tienen que aumentarse esas voces. En Mendoza, en la década de los 80 y de los 90, los docentes a veces hacíamos marcha de silencio y realmente yo no tengo buenos recuerdos de esas marchas. Sí tengo buenos recuerdos de las marchas cuando cantábamos los docentes, cuando nuestras consignas eran escuchadas por todos los que pasaban por la calle. Por supuesto, algunos aplaudían, otros no, otros eran indiferentes, como pasa siempre, pero el momento en que estamos atravesando ahora, me parece que las voces se deben aumentar, deben transitar en donde se pueda, porque es cierto que la juventud, hay jóvenes y yo tengo la suerte de tener a mis nietas conmigo en la marcha, en las marchas del 8M, del 24, formando centros de estudiantes donde ellas puedan, pero hay muchos que no tienen memoria y bueno, acá voy a hacer, es mi opinión y respeto todas. Yo creo que perdimos una oportunidad histórica en la década ganada con respecto a la educación. A mí me parece que se tendría que haber dado mucho más presupuesto a las escuelas y sobre todo a las escuelas de gestión pública, porque en Mendoza existen los colegios, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Cuyo, 3 colegios. Esos colegios, además de tener un edificio espectacular, tienen internet, cada chico tiene su computadora y esas computadoras andan y los chicos les gusta estar en la escuela. Yo fui docente durante 35 años, docente secundaria de historia, y en las escuelas yo elegí trabajar en escuelas marginales, y en las escuelas marginales no teníamos nada de eso, nada. Teníamos las computadoras,
que el gobierno mandó, pero no teníamos internet. Teníamos laboratorio, porque trabajé en una escuela que se creó en ese momento y hasta teníamos laboratorio, pero no teníamos insumos de laboratorio. Creo que cuando llegamos al poder, acá vamos a decir algo que al gobierno no le gusta, los progresistas o los movimientos nacional y popular, el poder se debe ejercer de una manera justamente para que no nos pase esto, para que no nos gane la internet de la casa o la cámara o la cajita boba de la televisión. Entonces creo que son múltiples los aspectos que hacen a que vivamos este momento y que tengamos la situación política que tenemos en este momento. Tinelli, yo me acuerdo la pelea con mis hijos, que en ese momento eran adolescentes, porque ellos necesitaban ver Tinelli. Hasta que una vez, charlando, debatiendo en esas discusiones familiares, mostrábamos cómo se reían de las desgracias que le pasaba a la gente. Era gracioso, no me acuerdo cómo se llamaban, es una broma para Tinelli, es una... Y ahí llegaron a entender que uno no se puede reír de la desgracia de otro, aunque sea para un programa de televisión. Pero eso pasó en una familia politizada, que quiere lo colectivo, que quiere el bien común para todos y no para algunos, pero no pasa en la mayoría, por lo menos de las familias de mis alumnos, no pasaba. Entonces, si se reían con Tinelli, algunos papás de estos jóvenes de hoy, bueno, he escuchado en estos últimos días reírse también, como decía una compañera, no recuerdo quién, de personas, o sea, de gente común que no ocupa ningún lugar en el gobierno ni en la política, que también se alegra, porque nos han hecho creer que todos somos ñoquis, todos los que queremos un cambio no servimos, no trabajamos. Entonces, ahí las voces. Por eso mi contradicción con el silencio, porque yo entiendo que el silencio muchas veces genera una tensión y una reacción. No sé si en estos momentos generaría eso, porque son demasiadas las otras voces que tenemos permanentemente bombardeándonos todos los días. Y en las redes, sobre todo, los memes, que son distintas voces, pero existen y los chicos y las chicas ven esas cosas. Nada más, gracias. Gracias. Gracias a todas. Wow, como que uno se queda pensando, ¿no? Con todo lo que han dicho. Me río porque me auto hacía un chiste interno de, pensaba, ay, voy a tener que volver a escribir el texto, incluyendo lo que están diciendo las compas. Ay, no sé, a lo mejor. No, muchas gracias. Bueno, sigo. El psicoanálisis no es sin la ética, fundamento instituyente e instituido por la ley. A su vez, la ley, en tanto no toda, da cuenta de una subjetividad siempre singular, que requiere indispensablemente del reconocimiento de la otredad. Reconocimiento sin el cual la existencia del semejante puede quedar sujeta
a las condiciones de la banalidad del mal. La eficacia del estatuto de verdad es con la inclusión del ESO 3, siendo esto condición de la práctica política. Pero no es esta la concepción de las ideologías neoliberales y de extrema derecha. Acá hago una cita de un psicoanalista que es uno de mis mayores referentes en psicoanálisis, que es Jorge Alemán, que dice, es muy breve, dice, el progresismo en sus distintas versiones mundiales tendría o sería recomendable que tuviera en cuenta a esta capacidad de aniquilación que posee la sociedad capitalismo-pulsión de muerte. La verdadera radicalidad de una posición progresista o nacional y popular consiste en defender la vida que merece ser vivida, no en un futuro lejano, sino en la de hoy o mañana mismo. Bien, es obvio, esta cita es de Alemán del año pasado, pero de un artículo periodístico. Pero lamentablemente era premonitorio respecto a que la vida se defiende para el presente, no como diría, no como ciertas posiciones religiosas de que la vida futura, en el futuro vamos a ser felices. En este sentido, uno de los interrogantes insoslayables concierne a la dimensión del mal, dimensión que a su vez abre un escenario de preguntas en torno a la condición humana. Ante un evento disruptivo, pero más profundamente aún ante un acontecimiento traumático, puede suceder que no se encuentren otras respuestas posibles más que la parálisis, el enmudecimiento y las varias formas en que el cuerpo habla, en el encuentro siniestro con el horror. Desde el registro de la condición humana, en el mejor de los casos, lo imposible de analizar se vuelve pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nos sucede esto? Desde numerosos territorios del saber, a lo largo de la historia, se han formulado muchas conjeturas acerca de la cuestión del mal. La psicoanalista Elida Fernández se focaliza en lo que ella llama el paradigma contemporáneo de la cuestión del mal, que justamente, coincidentemente, es la banalidad del mal. Pero ella lo sitúa como paradigma contemporáneo. Le da esa entidad, lo cual es importantísimo. Durante mi experiencia como integrante del dispositivo de acompañamiento a víctimas, testigos del terrorismo de Estado, en el marco del tercer juicio subzona 14 La Pampa, el paradigma de la banalidad del mal se presentificaba en la escena judicial, un escenario muy complejo de constituir, produciendo efectos de atravesamientos discursivos, pero también atravesamientos de los silencios, y obviamente en el orden de los cuerpos, a través de las marcas que el horror había dejado. Hago una aclaración sobre esto. Yo participé del dispositivo de acompañamiento a víctimas testigos en la última experiencia del tercer juicio, que se hizo hace 2 años, y por lo tanto todavía estaban presentes ciertos requisitos impuestos por las normativas de pandemia. Con lo cual,
en las audiencias donde los testigos declaraban, no podían asistir, no eran públicas, como habían sido en el primer y segundo juicio. Solamente podíamos asistir quienes formábamos parte del dispositivo, la prensa, eventualmente algún familiar, y luego estaba la escena judicial, que describo, digo, una escena muy compleja, porque estábamos, o sea, esto era en la sala de... la sala del aula magna de la universidad. Y todos estábamos en lo que serían los asientos, o sea, en la parte de abajo, ¿sí? Y en la parte de arriba estaba el tribunal, el declarante como testigo y la secretaria del juzgado. Incluso los fiscales y la fiscala estaban también en la parte de abajo. Con lo cual, una de las cosas impresionantes era que como que el testigo, la testigo, se quedaba muy solito ahí en la escena judicial. ¿Me explico? Porque quienes estábamos con alguna función de acompañamiento o de cobertura, como lo hacía la prensa, estábamos a unos cuantos metros y abajo del tribunal. Cuerpos torturados, palabras sufrientes, silencios dolorosos. La pregunta por el silencio y la palabra. Seres humanos sometidos, sin elección posible, a un dolor extremo, pero no solo por efecto de la tortura y de los delitos de índole sexual, sino además por el espanto absoluto de la desaparición forzada de personas. Todos estos delitos están tipificados como delitos de lesa humanidad. A ver, me desordené un poquito. Están tipificados en el Estatuto de Roma, el llamado Estatuto de Roma, que es el instrumento en base al cual se organiza la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma fue firmado en el año, presten atención, 1998, o sea, hace muy poquito, hace 26 años. En ese estatuto, el artículo 7, crímenes de lesa humanidad, es donde justamente se define como crimen de lesa humanidad a cualquiera de los actos que ya les leo, pero esto es importante para la definición. Cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es decir, delito de lesa humanidad requiere que se constituya respecto a un colectivo, a un determinado sector de la población o a la población toda, pero no es a un individuo, es al colectivo social. Viviana, pregunto, lo que estamos viviendo hoy con este gobierno, que afecta a cantidades de personas, como dijeron ya las compañeras, dejando sin trabajo, no dando los medicamentos, bueno, agobiando con la ley de alquileres, no pagándole a los jubilados lo que corresponde, etcétera, etcétera. Si bien, por supuesto, no es la crueldad, la terrible crueldad que vivimos con la última dictadura, yo creo que a todas las que ya peinamos canas, nos hace reverdecer de alguna manera parte de ese drama.
Si bien lo que ya han hablado, que, bueno, realmente, ¿qué nos pasó en el medio? A ver, en esa década ganada, que no supimos o no pudimos realmente valorar lo que lo que significaron esos años, no lo pudimos transmitir realmente. Yo me pregunto, habiendo vuelto en estos momentos a esas angustias, a esas penurias, em, a esa banalidad del mal, porque no deja de ser banalidad del mal. Yo me pregunto, por un lado, si nosotros también podemos pensar que son delitos, por un lado, de lesa humanidad, porque una persona que no come o que no le puede dar de comer a sus hijos es terrible, ¿sí? Un jubilado o una persona que no puede comprar su medicación y sabe que si no se medica se va a morir, es terrible. O sea, no te están matando ni torturando como fue en la época de la última dictadura, pero están haciéndote morir de a poco y haciéndote morir de tristeza, de angustia, bueno, de todas las cosas que sentimos. Eso por un lado. O sea, yo constantemente hago una analogía entre aquella época, será porque me vuelven las vivencias, ¿no? Son otras, pero me vuelven. Se prepara el camino para eso. Inclusive se prepara el camino, fíjate que con la represión no tienen ningún problema. Te reprimen, te tiran gas pimienta en la cara, no les importa lo que te pase, no les importa pegarte un palazo, no les importa nada. O sea, también hay delitos de lesa humanidad que se están cometiendo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque la banalidad del mal en estos momentos otra vez floreció. A ver, ¿Qué podemos hacer para no caer, o sea, para sentirnos fuertes? Porque hay una compañera que hoy hizo una intervención que me pareció reinteresante, y ver el vaso medio lleno y ver que hay cosas que sí se están haciendo, que me pareció sumamente interesante, pero a su vez yo lo que veo es que atacan desde todos los frentes, no queda frente sin atacar, entonces llega un momento que te sentís abatido, no tenés de dónde sacar la fuerza porque no hay frente que no hayan conquistado de alguna manera. Entiendo. A ver, yo te respondo. Porque además hay otra cosa. Vos dijiste recién de esa ley de Roma que hace apenas 20 y tantos años. El apenas 20 y tantos años en un ser humano es la vida. Es el cuarto de tu vida o el tercio de tu vida. Entonces, el apenas para lo legal y para todo eso es apenas, porque para la historia es apenas, por supuesto, pero mientras tanto se nos va la vida. Y nosotros ya pasamos 4 angustias de esto, desde el 76 a esta parte. Bien, sí, coincido en una parte y en lo otro me tengo que atener, digamos, a la letra, a lo que está jurídicamente formando parte de Está bien. a lo que es una herramienta jurídica. O sea, pero yo lo planteo desde el lugar de a ver si el psicoanálisis no nos puede dar alguna punta para pensar esto desde otra perspectiva. Sí, bueno, bueno, termino eso con una pregunta. Ya voy a eso. A ver, quiero aclarar que, por un lado, desde el psicoanálisis como desde otras posturas filosóficas, humanistas, creo que no hay duda en ir encuadrando esto dentro de la categoría de la banalidad del mal. ¿Sí? Que está en juego la banalidad del mal, si estamos hablando del mal como condición absoluta y radical. Diferente es la cuestión jurídica, porque el Estatuto de Roma solo alcanza
a encuadrar bajo delitos de lesa humanidad a los crímenes que son cometidos contra una población civil, en un ataque generalizado y sistemático y con conocimiento de dicho ataque. Vos misma, Marina, mencionaste, te perdí en la pantalla, mencionaste varios ejemplos de, bueno, hay un jubilado, sí, y hay también un ataque que no llega a ser generalizado. De hecho, tengamos en cuenta en este sentido que hay una parte, no sé si muchos o pocos, de la población civil que no le están pasando mal. Al contrario. Por otro lado, también hay que entender... No son la mayoría, son la minoría de siempre. También hay que entender que el Estatuto de Roma es, digamos, acordado en la Corte Penal Internacional precisamente para poder tipificar los delitos que indudablemente iban a ser categorizados como de lesa humanidad, que a la vez no es lo mismo que genocidio. ¿Sí? O sea, se avanzó en estos 26 años, pero no tanto. Permítanme mencionar, si no es muy pesado, cuáles son los crímenes de lesa humanidad. Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable a estos, a los anteriores. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género. Acá hay algo de lo que decía Marina, porque si uno piensa en las etnias, bueno, o sea, en las poblaciones indígenas, habría que preguntarse en qué medida no se viene desde la campaña del desierto ejerciendo delitos de lesa humanidad. Ok, Sil. Desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Sí. A ver, bueno, Marina pedía una respuesta y yo voy a terminar el texto en realidad con una pregunta, que no es mía, sino de Freud. Antes de eso, un comentario que hago yo. Argentina es un paradigma internacional de la lucha por la memoria, verdad y justicia, con ya décadas de continuidad en los juicios de lesa humanidad a los represores del Estado terrorista argentino, sin que cese el reclamo de los organismos de derechos humanos para que tales delitos sean encuadrados en la categoría de genocidio. Lucha que continúa, sostenida desde 1977 por madres, abuelas, hijos y ahora nietos. Un trasvasamiento generacional que no deja de ser una interpelación a la ética, a la política e indudablemente al psicoanálisis.
muchas de las que están acá integran organismos de derechos humanos y esto saben bueno, es una cuestión, el reclamo de que se tipifique como genocidio lo ocurrido durante el Estado terrorista argentino, es un reclamo que permanece en los organismos de derechos humanos. Pero hasta ahí se detiene la justicia. La justicia se ha detenido hasta el momento en considerarlos delitos de lesa humanidad. Estos apuntes, seguramente aleatorios, están atravesados por el significante y las tramas que hacen lazo social, de ida y vuelta entre diferentes momentos históricos, en la búsqueda de claves discursivas y en el intento de bordear algunos saberes para entretejer la historia. Es por esto que, a modo de reencuentro con los textos, se precisa retomar discursos originarios que no dejan de hacernos preguntas. En ese sentido, cabe apelar, sin excluir otros, a dos textos fundacionales y tan enseñantes de Sigmund Freud. De 1920, Más allá del principio del placer, y de 1929, 1930, digamos, El malestar en la cultura. En Más allá del principio del placer, 1920, Freud advierte: el principio del placer parece estar directamente al servicio de las pulsiones de muerte. Y años después, en El malestar en la cultura, 1930, renueva la advertencia. Dice Freud, textual: no puede soslayarse la medida en que la cultura se edifica sobre la renuncia de lo pulsional, el alto grado en que se basa precisamente en la no satisfacción de poderosas pulsiones. Y concluye con una reflexión dotada de absoluta vigencia. He aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo, en qué medida, dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y de autoaniquilamiento. Nuestra época merece quizá, esto lo dice 1930, o sea, siglo XX, nuestra época, dice Freud, merece quizá un particular interés justamente en relación con esto. Y la pregunta que él hace es, ¿pero quién puede prever el desenlace? Es decir, lo siento, Marina, no termina con una respuesta, solo llega a elaborar esta pregunta, que también forma parte de las correspondencias que se hacen él y Einstein. Bien, hasta acá hemos llegado, así que ahora les dejo la palabra a ustedes, nos quedan unos minutos. No sé si se ha entendido lo último, de lo último que he leído. Si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta, o aclarar algo, que yo aclare. Sí, Cristi. No, yo quería como apoyar la postura de Marina en esto de hoy, como lo que estamos viviendo, como delito de lesa humanidad, porque sí creo que es un plan sistemático. Sí creo que está organizado, que esto ya lo tenían muy elaborado, esto no nació entre gallos y medianoches, esto era, y que por ejemplo, creo que hay un genocidio encubierto con el tema de los jubilados, con el tema de los remedios
oncológicos para las personas que no tienen obra social y demás, y que no sé qué los va a pasar, porque la obra social, Marita, vos coincidirás conmigo, la OSEP en Mendoza es terrible. Así que creo que estamos, que es perverso desde todo punto de vista, que está formado por personas que sí, que no tienen empatía, que no tienen sentimientos, que los alienta un bien que no se corresponde a la justicia social, a todo lo que nosotros teníamos, a las banderas que veníamos desarrollando. Así que sí, tal vez analizando los puntos que dijiste, Viviana, no sea un genocidio, un delito, una de lesa humanidad, porque no ataca específicamente al sexo, tal vez las etnias, como dijiste, pero sí creo que es plan sistemático. Yo también. De todas maneras, perdón. No, dale. Viviana, vos nombraste sobre el final de todo ese punteo de qué se considera delitos de lesa humanidad, hablaste de la salud mental y física. Y un niño mal alimentado porque una familia no tiene que darle de comer es condenarlo para toda la vida. Y en ese sentido, claro que sí, que puede ser considerado un delito. Y es parte de un plan sistemático. Es el mismo plan, chicas, es el mismo plan. Exactamente. Sí, que cada tanto tiempo es cíclico en esta Argentina tan olvidadiza, ¿sí? Y que se ha lavado creo tanto... que tenemos... ¿Sí? No, creo que tenemos que agregar además el contexto mundial que estamos viviendo. El genocidio en Palestina, en Gaza, no podemos dejarlo de considerar lesa humanidad, y nuestro no, mío no es, el gobierno nuestro festeja cada bombardeo en Gaza. Entonces, el contexto mundial, que también es cíclico y creo que tiene que ver con una crisis, ojalá, terminal de este sistema capitalista, de este sistema que simplemente lo que quiere es tener esclavos. Vos hablaste, Viviana, un delito es la esclavitud, y yo creo que ese es el objetivo, el disciplinamiento, el bajar la cabeza, el que volvemos otra vez al 2001 por no perder el trabajo, aceptar condiciones de trabajo de esclavo. Entonces, todas las cuestiones, y disculpen, no es que yo no quiera ver el vaso medio lleno, siempre está el vaso medio lleno, porque creo que la humanidad y los trabajadores y las trabajadoras enfrentamos la dictadura y pudimos salir. Entonces, el vaso medio lleno es también la historia de la clase, porque también tenemos que volver a concientizar de que existen las clases, y que las clases, sobre todo la burguesía, va a querer mantener el poder en esta crisis que está viviendo el sistema de cualquier manera. Entonces, todas las herramientas que vamos construyendo, estos talleres que nos sirven para darnos cuenta que no estamos solas, nos tienen que hacer pensar y actuar de tal manera de que esto no quede como indefectiblemente lo que tiene que pasar. Si no hay en la ONU hay condenas por lo que hace el Estado de Israel contra los palestinos, pero no pasa nada.
son inimputables. Entonces nuestra impotencia, yo creo que lo que Marina plantea es la impotencia que tenemos para hacer qué. Y yo creo que hacer qué es estar en todos los lugares que podamos. Y está bien, nosotras ya vivimos, peinamos canas, como dice Marina, pero bueno, yo he vuelto, por ejemplo, les pongo un ejemplo personal, pero no como ejemplo, sino que se puede. Yo he vuelto a las escuelas en que trabajé, por suerte, bueno, me acompaña todo el equipo directivo, a charlas. Y como no se puede, entre comillas, adoctrinar, son clases de historia las que doy. La historia muchas veces hace que los pibes, ellos mismos te dicen, ay, lo que está pasando ahora. Ah, así empezó, por ejemplo, el nazismo en Alemania. Bueno, sí, entonces se puede, digo, Ocupar nosotras lugares. tenemos que seguir porque la lucha es cruel y es mucha, pero veamos el vaso lleno, por supuesto, que es lo que siempre hemos logrado los de abajo, digamos, ¿no? Quiero Sí, agregar una cuestión a lo que decís, Marita, y tomando las palabras de Viviana cuando empezamos. Esto de ser portadores de la palabra y cómo los regímenes totalitarios, digamos, atentan contra eso. Ustedes habrán escuchado estos días, creo que hoy, que quieren derogar la ley 26.206, la ley de educación, por ser una ley, ¿cómo dicen? Tiene una palabra como Así es, sí, adoctrinamiento, porque adoctrinamiento. porque adoctrina. Digamos, esto es como que no lo podés creer, no entra en la cabeza, porque si eso no es adoctrinar, ¿qué es adoctrinar, no? Creo que no hay que bajar los brazos y en cada intersticio hay que meterse y hacer circular la palabra. Pero no nos podemos olvidar que mientras nuestra palabra circula así como la hacemos circular nosotros, como es nuestra tradición de hacerla circular, tenemos otras formas en que circula no solo la palabra, sino la imagen, que son las redes, el TikTok, que hace que tienen impactos y llegada mucho más fuertes en los jóvenes y en los niños que lo que podemos hacer nosotros con la circulación de la palabra. Entonces también nos tenemos que poner creativos en cómo hacemos Sí, circular esa palabra. tenemos que aprender a hacer TikTok, chicas. Exactamente, hay que buscar otras formas que nos cuesta bastante, ¿no? Pero para eso Totalmente. también están todos estos chicos jóvenes que la verdad que tienen polenta, porque hoy hablaban de la marea verde, de las chicas jóvenes, bueno, hay un montón de gente joven. En las marchas del 24 fue impresionante, a mí me impactó ver la cantidad de jóvenes y de niños, de familias en las marchas. Bueno, eso es el vaso medio lleno. De todas maneras, no podemos olvidar que en estos momentos la banalidad del mar se ha bloqueado en todos los aspectos de nuestra vida. Ya lo creo. sí, yo, a ver, un par de comentarios. Empiezo por el último en orden y voy al primero. Es muy breve y te doy la palabra, Aurora. Creo que levantaste la mano. Ok. Es muy breve. Tomando como ejemplo esto que mencionan sobre Palestina, justamente, a ver, solamente desde ciertos ámbitos jurídicos y desde los ámbitos de derechos humanos se sostiene sin lugar a duda de que hay un genocidio en juego desde hace años. Pero desde el ámbito estrictamente jurídico, díganme alguna de ustedes si saben, si conocen de alguna instancia jurídica internacional que se haya atrevido en algún momento a decir esto es un genocidio.
lo que sucede con Palestina es un genocidio. Lo cual significaría decir eso que va incluso más allá de los delitos de lesa humanidad. ¿Escucharon? Porque yo no escuché, no. Jurídicamente no. No, lo decimos desde otros lugares, pero desde los lugares que sí podrían tener efecto, porque son portadores autorizados de la palabra, desde esos lugares no. No se dice. Y el otro comentario, yendo a algo previo, sobre esto que reflexionaban acerca de lo que está sucediendo actualmente de manera generalizada y sistemática, que yo coincido que esto es un plan sistemático. Eh, 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 lo que decían bueno, a ver, que ya se encuadraría en delitos de lesa humanidad, a ver, pasa que desde lo jurídico, hasta donde entiendo, que no entiendo mucho de lo jurídico, habría un paso previo. Uno de los pasos previos, por ejemplo, sería lograr el juicio político. El juicio político al presidente y a la vicepresidenta. De ese modo se puede ya poner en otra condición a lo que es el Estado argentino. El Estado como víctima, la población como víctima. Está bien. Sí. Pero por eso digo, desde lo jurídico hay instancias que no se pueden saltar. Igualmente Palestina seguirá esperando. Y esperemos que nosotros no, pero pasa esto, ¿no? Ayer había un conversatorio, justamente, que era transmitido por YouTube. Sí, sí, sí. Un Sobre el juicio era político, Carlos, sí. exactamente, sobre las posibilidades. Yo no pude estar, trabajé las posibilidades de hacer juicio político, perdón, me distraje. Se transmitió por YouTube y había 4 disertantes. Bueno, Carlos Rosansky, Bartesat, otra, Barcesat, Eduardo Barcesat, exactamente. Ubeira. ¡Qué Ubeira. memoria! ¡Qué memoria, Marita! ¡Epa! No, es que es gente que uno tiene que escuchar y tiene Alicia que... Castro también. Alicia Castro Alicia también. Castro. Y Alicia Castro. Exactamente, y había 2 moderadores. Realmente no sé si alguien lo pudo escuchar y puede transmitir el enlace. Sí, yo Pásenlo. lo tengo. Yo lo ¿Vos tenés? tengo. Bueno, Sí. ¿Lo podés subilo, transmitir por favor, a Marita. Derechos Humanos? No sé si ahora, no sé cómo hacerlo ahora. No, Lo tranqui, paso. tranqui, cuando Mándamelo a mí, Marita, y yo lo subo al grupo. Dale, Bea. Pero parece viendo que están dadas todas las condiciones, según decían ayer en el conversatorio, están dadas todas las condiciones para poder hacer el juicio político. Absolutamente. Incluso a las cabezas de las cámaras, a los Ajá. y senadores. Presidente, vicepresidenta y las 2 cabezas de las cámaras. Ajá. Bueno, a mí circuló también algo para adherir, ¿no? Un formulario en el que uno debía adherir. Entonces, sí, exactamente. Ese sí lo firmé. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? En 4 años no se hizo nada con una deuda externa que no quedó un peso para la Argentina, no se hizo nada para recuperar una ley de medios. ¿Habrá voluntad realmente para ponerse la camiseta y hacer un juicio político? ¿O seguiremos siendo tibios?
Mira, estos expositores de ayer apuntaron directamente a nuestros representantes, que nosotros en las plazas y en las calles debemos pelear para que nuestros representantes, que son mayoría, hagan lo que tienen que hacer. Sí, sí, nosotros seguimos mandando cartas a las cámaras, seguimos mandando cartas a diputados, senadores, desde la APDH a todo el mundo, cada vez que tienen que votar, tenemos todas las direcciones de correos. Pero discúlpenme, por primera vez en mi vida un poquito escéptica. Perdón. Parecería como que no quieren, si te culpo a vos, después tengo miedo que me saques mis trapitos sucios. A ver. Ese es un problema. Largo. Chicas, le subí ahí, compañeras, le subí el conversatorio de ayer, un link. Ay, gracias. A ver, bueno. Entró Beatriz, Bea Souto, envió el conversatorio perfecto, entró perfecto el enlace. Y la compañera Cristi Latancio envió la versión de YouTube, la versión de completa. la película de Karen, completa doblada al castellano. Muchísimas gracias. Esa es la que yo vi. Dale. Muchas gracias. Me Genial. imagino. Aurora quería decir algo. No sé si ya. No, ya es la hora y me parece que era una cuestión el medio larga y qué sé yo sobre la complejidad de la condición humana, era más bien que a veces los que nacimos con el aguinaldo creímos que nosotros lo habíamos logrado y es un derecho adquirido y no nos dimos cuenta que hubo una política que ejecutó eso. Entonces, cuando desvinculamos a la política de nuestra vida cotidiana y nos creemos merecedores de no sé qué dones que vienen de no sé dónde, nos equivocamos cuando votamos. Entonces, la jubilación de ama de casa, es un derecho, yo me lo merecía. ¿Qué merecía? Mira, te lo merecía tu abuela, tu tatarabuela, tu bisabuela y no lo lograron. Entonces, quiero decir que también es necesaria siempre una reflexión permanente, diálogo. Es verdad lo que ustedes dicen del TikTok, de todo eso, pero eso no queda nada después. Lo que en realidad va a ir ahondando y profundizando en la vida es cuando uno puede tener un mínimo de reflexión. Esto que estamos haciendo nosotros ahora, que es pasarnos la palabra. Yo hoy me voy enriquecida por todo lo que ustedes dijeron, por todo lo que ustedes plantean, incluso preguntas, desafíos. Pero si me pasan ahí 3 memes, a mí por lo menos no me hace nada. Pero es verdad, yo entiendo que hay un nuevo lenguaje que es cierto, que quizás con mis 70 años fui docente también en un momento, pero quiero decirles la verdad, no me siento ni siquiera de meterme en ese mundo porque yo me mantengo en otro, digamos, que es otro, es más desde la simplicidad, pero también desde la profundidad. Y a veces me parece que hemos pasado por una superficialidad que nos ha hecho mucho mal. Pero bueno, disculpen, estoy un poco fuera de tema de lo último que se hablaba. No está fuera de tema, porque los derechos no son regalos. Los derechos son cuestiones que se conquistaron con la lucha, con la vida de tantos y tantas, y eso es lo que uno tiene que recordarse y recordar a todos los que se olvidan, todos y todas. Sí, yo no sé si hay olvido. Cerrando, Viviana, que ya es la hora. ¿Cómo? Vamos cerrando, que ya es la hora. No, y Beatriz. se nos están yendo las mujeres así. Sí, porque ya es la hora y sería momento de cerrar, pero disculpen. Está tan linda la charla, realmente, a mí me cuesta un y montón. podemos repetir en otro momento la continuación de este. Sí, Viviana.
Para que me respondas la pregunta de Freud. Para que escriba otro texto con todo lo que se lleva hoy de aportes. La pregunta esa de quién puede prever el desenlace Exacto, esa tenemos que responderlo. me supera totalmente esa pregunta. Me supera. No, pero Solo es que también buenísimo. me admira Ujú. que haya tenido la capacidad de hacerse esa pregunta. Sí, absolutamente vigente, ¿no? Y casi un siglo después estamos. Bueno, chicas, yo les agradezco, chicas, compañeras, como quieran, como les guste que las llamen, yo les agradezco muchísimo el que hayan estado y participado y los aportes. Han sido, wow, sé que me van a seguir decantando en los días próximos, lo cual no quiere decir que me ponga a escribir, no. Pero no, muchísimas gracias y es un gusto haberlas conocido y seguir haciendo lazo social, como decimos en el psicoanálisis, ¿no? Gracias a vos, Viviana. Gracias, Gracias. muchas gracias. Gracias a Gracias todas. a Muchas todas. gracias a todas. Somos en Gracias, Red, les Bea. agradece un montón que hayan estado acá poniendo todas las ganas de mujeres que tenemos de seguir construyendo lazos entre nosotras tan necesarios en este momento. Muy bueno. Gracias. Por supuesto, Muy, un muy, muy placer. bueno. Muchas gracias. Cada palabra del texto que leíste hay que desilvanar y desilvanar porque cada palabra tuvo su peso propio. Muchas gracias. Les voy a pasar por el grupo un Bien. link para las que puedan colaborar con un cafecito, comprar un cafecito para poder sostener Ay, este cierto. espacio. Cierto, Y siempre, cierto. siempre vamos a estar gustosos de tenerlas todas las veces que podamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias, chao. Chao, chao. La próxima pulsión de vida. ¿Quién dijo eso? Olga, Olga. manso tema, mira. ¿Marita? Olga lo dijo, me parece. Ah, Olga. Lo escribí, pero justo había salido. Ay, lo hubieras preguntado, eso. No, sí, lo pregunté en el chat, pero como supuestamente vamos a tener otro encuentro, ¿no? Yo me quedé con ganas de contestarle a Freud también. Ok. Ay, lo siento mucho. A veces Un poco prestaba de humor. y a veces no, porque no me podía concentrar en tantas cosas al mismo tiempo. Pero te lo hubiera podido responder más o menos sencillamente. Lo siento. No, está todo bien. Algún próximo encuentro nos encontramos 15 minutos antes y lo charlamos. Sí. Sí. Gracias, chicas. Gracias, Vivi. Suerte. Chao, muchísimas Chao, gracias. chao a todas. Todo corazón. Chao. Un beso.